Estamos en la clase número 9 de valoración 2, ya pasamos o promediamos la cursada de la materia. En la clase pasada habíamos visto los 4 casos que se podían presentar cuando se exporta un producto y que estaban determinados por la composición del producto, o sea, si el producto estaba fabricado íntegramente con materia prima nacional, si estaba fabricado con materia prima nacional más insumos importados en forma temporal, si estaba fabricada con materia prima nacional más insumos importados a consumo, o el último caso era si el producto estaba conformado por materia prima nacional, insumos importados en forma temporal, más insumos importados a consumo por el exportador. Ya habíamos visto en forma práctica cómo se calculaban los derechos de exportación y los reintegros en cada uno de esos 4 casos. La buena noticia es que para realizar una valoración y liquidación de exportación, no hace falta que ustedes estén pensando si están en el caso 1, en el caso 2, el 3 o el 4, porque hay 2 fórmulas o algoritmos que resumen estos 4 casos, ¿no? Y las 2 fórmulas son una para calcular el valor en aduana y la otra para determinar la base para calcular los reintegros. La fórmula para calcular el valor en aduana establece que el valor en aduana en la mercadería es el FOB más los ajustes a incluir, menos los ajustes a deducir, menos los insumos importados en forma temporal, y si los derechos están incluidos en el FOB, a este cálculo se lo multiplica por el coeficiente que se utiliza para sacar los derechos que están incluidos en el precio. Es decir, que la fórmula sería FOB más ajustes a incluir, menos ajustes a deducir, menos insumos temporales por el coeficiente. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar toda esta fórmula. El valor en aduana, la definición de valor en aduana es el valor o la base imponible para el cálculo de los derechos de exportación. El valor FOB es el valor que incluye todos los gastos hasta que la mercadería está puesta sobre el medio de transporte que la va a llevar al exterior. Y acá hay que prestar atención a algo. Este valor FOB, que incluye todos los gastos hasta que la mercadería está puesta sobre el medio de transporte que la lleva al exterior, debe incluir todos los gastos, incluso si la mercadería es del interior del país, de alguna provincia, la mercadería es originaria de Córdoba o de alguna otra provincia, y se exporta a Europa, ¿no? Y se carga en un buque acá en el puerto de Buenos Aires, ese valor FOB debe incluir todos los gastos hasta que la mercadería está puesta sobre el buque acá en Buenos Aires. O sea, va a incluir los gastos desde Córdoba hasta Buenos Aires. Todo el gasto que ocasione la mercadería forma parte del valor en aduana. Si por el contrario se exporta una mercadería que es originaria de la provincia de Buenos Aires o de alguna otra provincia a Santiago de Chile, y la mercadería se carga en un camión acá en Buenos Aires y en ese mismo camión llega a Santiago de Chile, ese valor FOB debe incluir todos los gastos hasta que la mercadería está puesta sobre el camión acá en Buenos Aires y la factura va a ser FOB Buenos Aires. Por el contrario, si la mercadería viaja en un camión hasta el Paso de las Cuevas en Mendoza, ¿no? Y ahí es transbordada a otro camión que la va a sacar del país, el valor FOB debe incluir todos los gastos hasta que la mercadería está puesta sobre el camión en Mendoza, o sea, sobre el camión que la lleva al exterior, que la saca del país. Y en ese caso la factura tiene que ser FOB Mendoza. Entonces, ese valor FOB debe incluir todos los gastos hasta que la mercadería está puesta sobre el medio de transporte. O sea que hasta ese momento todos los gastos que se incurren forman parte del valor en aduana y hay que pagar derechos de exportación. Por el contrario, si en la factura se encuentra algún gasto que es posterior al FOB, no formaría parte del valor en aduana y habría que hacer la deducción correspondiente. Todos los gastos, ¿no?, hasta poner la mercadería sobre el medio de transporte son los que están determinados en el artículo 739 del Código, donde también tenemos que incluye la comisión o gasto de corretaje que paga el exportador. O sea que ese valor FOB, aparte de ser el valor
de la mercadería puesta sobre el medio de transporte que la va a llevar al exterior, también debe tener incluido para el cálculo de los derechos, porque forma parte del valor en aduana, la comisión o gasto de corretaje que paga el exportador. Y acá hay que hacer una aclaración: solamente se debe tomar la comisión o gasto de corretaje que paga el exportador al agente. Si el agente que interviene en la operación cobra una comisión o un corretaje por parte del exportador o vendedor y otra comisión o corretaje por parte del importador, la comisión que debe estar incluida y que debemos sumar al FOB de factura para llegar a lo que nosotros llamamos FOB casillero, es la comisión, solamente la comisión o corretaje que paga el exportador. La comisión o corretaje que pague el importador es un tema de él con su aduana. Nosotros solamente nos ocupamos de la comisión o corretaje que va a pagar el exportador. O sea que, si el exportador abona una comisión o corretaje y no la incluye en la factura para cobrársela al cliente, o sea que no le cobra la comisión al cliente, la paga él, ¿no? Al no estar incluida en la factura y formar parte del valor en aduana, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar el FOB de factura, que no va a tener la comisión, calculamos la comisión, la sumamos al FOB factura y ahí llegamos a lo que llamamos FOB casillero, que es el valor FOB de la operación más la comisión. La comisión o corretaje que paga el exportador, si no está incluida en factura, recuerden que no va como ajuste a incluir. Se suma al FOB para llegar al FOB casillero. Y llamamos FOB casillero al valor FOB más la comisión o gasto de corretaje, que es el que en práctica profesional se coloca en el campo que dice FOB total al lado de la condición de venta. Ahí tienen que colocar este FOB casillero, que sería el FOB de factura más la comisión. Por el contrario, si la comisión estuviese incluida en la factura, porque la comisión la paga el exportador y se la incluye en la factura y se la cobra el cliente, en ese caso el FOB de factura ya sería el FOB casillero y no tendríamos que calcular la comisión para sumarla. Lo que sí habría que hacer después, cuando veamos la fórmula de los reintegros, es descontarla, porque sobre la comisión se pagan derechos de exportación, pero no se cobran reintegros. ¿Qué significa esto? Que la comisión o gasto de corretaje que están expresados en el artículo 739 del Código forman parte del valor en aduana, pagan derechos de exportación, pero no cobran reintegros. Entonces deben estar incluidos para el cálculo de los derechos, pero para calcular los reintegros después, si es que están incluidas, hay que descontarlas, ¿no? Hay que restar el valor de la comisión. Este valor FOB, además de ser el precio de la mercadería puesta sobre el medio de transporte que la lleva al exterior, y además de tener incluido el valor de la comisión o corretaje que paga el exportador, este valor FOB tiene que ser el valor de contado de la mercadería. Y acá tenemos una diferencia con importación. En importación, el valor en aduana es el precio realmente pagado de la mercadería. En exportación, el valor en aduana es el FOB y se toma el precio de contado de la mercadería. ¿Qué significa esto? Que si el exportador recibe un pago por anticipado, cobra la mercadería antes de embarcarla y por ese motivo le hace algún descuento a su cliente porque le pagó en forma anticipada o adelantada, este descuento no es admisible en exportación. ¿Por qué? Porque nos está modificando el precio de contado. La condición de valoración en exportación es contado. ¿Y contado qué significa? Entrego la mercadería y recibo el cobro. Si yo recibo el cobro antes de entregar la mercadería y por ese motivo realizo un descuento, ¿no? Ya estaría modificando el precio de contado. Entonces, los descuentos por pago anticipado o pago adelantado que me modifican el valor de contado de la mercadería no son admisibles en exportación. Y si están en factura, hay que anularlos aduaneramente. ¿Qué significa anularlos aduaneramente? Hay que anularlos a los fines de calcular el derecho de exportación. ¿Por qué? Porque el descuento, en definitiva, el vendedor se lo va a hacer al comprador, pero los derechos los va a tener que pagar sobre un valor que no comprenda ese descuento. ¿Por qué? Porque el descuento
por pago anticipado o adelantado, me está modificando el contado, que es la condición de valoración en exportación. Y esta es una de las diferencias que hay con IMPO, porque en IMPO sí es admisible ese tipo de descuento, porque dijimos que en importación, según lo que establece el artículo 1 del acuerdo de valoración, el valor en aduana es el precio realmente pagado o por pagar de la mercadería, y en exportación es el precio de contado de la mercadería. Entonces, para redondear, este valor FOB es el valor de la mercadería puesta sobre el medio de transporte que la lleva al exterior, ¿no? Tiene que ser el precio de contado de la mercadería y además debe incluir el valor de gasto de corretaje o comisión que paga el exportador, ¿no? Y habíamos dicho que si la pagaba por separado no se ponía como ajuste a incluir, sino que se tomaba el FOB de factura, se calculaba la comisión o corretaje y se suma el FOB de factura para llegar al FOB casillero. Es decir, que la comisión o gasto de corretaje, cuando no están incluidas en la factura, se ajustan, pero no en el campo de ajustes a incluir, sino se ajusta al FOB de factura. Bueno, vamos a los ajustes a incluir. Los ajustes a incluir, el concepto es similar a lo que es importación, ¿no? Son todos aquellos gastos que si el exportador los cobra en forma separada, ¿no? Hay que hacer el ajuste a incluir, ¿por qué? Porque formarían parte del valor en aduana. Y acá tenemos como ajustes a incluir todos los gastos que están dentro de los denominados en el artículo 739, que son los gastos al FOB, más lo que sería cobros por parte del exportador en forma separada, en concepto de cánones, regalías o cualquier tipo de reversión de dinero que el comprador tenga que hacerle al vendedor y estén relacionadas con la mercadería que se está exportando y que se cobren por separado, se tiene que hacer el ajuste a incluir. En exportación no hay tantos ajustes como en IMPO, o sea que lo que pueden tener es un canon o una regalía a incluir o algún descuento que tengan que anular. Los descuentos que no son admisibles y que se tienen que anular mediante un ajuste a incluir en exportación son entonces los descuentos por pago anticipado, descuentos por pago adelantado o algún descuento que no tenga relación con la mercadería que se está exportando, que sería lo que se llama un descuento por factura anterior o por algún error que se haya cometido en facturaciones anteriores. Esos descuentos no son admisibles y se anulan aduaneramente mediante un ajuste a incluir. Un comentario aparte sobre el tema descuento por pago al contado. Si la factura incluye un descuento por pago al contado, ¿qué significa? Que se está haciendo un descuento porque le pagan al contado. Ese descuento sí es admisible. ¿Por qué? Porque el precio se estaba tomando el precio de lista de la mercadería y con ese descuento se llega al valor de contado, que es la condición de valoración en exportación. O sea, no confundan el descuento por pago anticipado o por pago adelantado con un descuento por pago del contado. El descuento por pago del contado es admisible. Si está en factura, queda. Por el contrario, si el exportador le hace un descuento porque le pagan al contado y el descuento no está en la factura, el exportador envía una nota de crédito al comprador por el descuento, en ese caso sí habría que hacer el ajuste, pero a deducir, ¿no? ¿Por qué? Porque ese descuento sería, en este caso, un descuento admisible. Otra aclaración, aunque parezca obvia, pero muchas veces sirve. Si en vez de decir descuento dice bonificación, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Un descuento es un valor que está restando en la factura, es lo mismo que fuera una bonificación, o sea que descuento y bonificación son sinónimos. Se deben de deducir en valoración de exportación todos los gastos que sean posteriores al FOB, o sea, todo gasto que sea posterior a que la mercadería está puesta sobre el medio de transporte que la va a llevar al exterior, posterior a ese momento, posterior a que la mercadería cruzó la borda del buque, porque una vez que la mercadería cruzó la borda del buque, ya ahí tenemos la condición FOB. Todo gasto que sea desde ese momento en adelante no forma parte del valor en aduana. No hay que pagar derechos de exportación
Por lo tanto, hay que proceder al ajuste a deducir. Un ejemplo sería el gasto de estiba. Si en la factura tienen un gasto de estiba, tienen que hacer la deducción, porque la estiba es posterior a la carga. La estiba es acomodar los bultos en la bodega del buque. Pero si ustedes tienen en la factura un gasto de carga y estiba, todo junto, donde no está discriminado cuánto corresponde a la carga y cuánto corresponde a la estiba, en ese caso no van a poder hacer la deducción. La estiba no forma parte del valor en aduana y se procede a hacer la deducción en el caso en que estén los gastos discriminados. Otro ejemplo de ajuste a deducir sería que se vende, se exporta una máquina y el vendedor le cobra al comprador un gasto de puesta en marcha y entrenamiento del personal. ¿Por qué? Porque envía un ingeniero a poner en funcionamiento esa máquina en destino y le cobra tantos dólares por el gasto de puesta en marcha y entrenamiento del personal. Ese gasto se debe deducir. ¿Por qué? Porque es un gasto posterior al FOB. ¿Dónde se va a poner en marcha la fábrica? Perdón, ¿dónde se va a poner en marcha la máquina? En la fábrica o en el depósito del comprador. Por eso, ese gasto de puesta en marcha y entrenamiento sería lo que llamamos un ajuste a deducir. Tampoco hay mucho más para deducir. Se deducen los intereses admisibles que no estén en factura, que lo dijimos recién, ¿no? Por los cuales se envía una nota de crédito al comprador. Y lo que sí siempre se deduce, siempre que estén en factura, son los intereses de financiación. Si el exportador le cobra intereses al comprador porque le va a pagar la mercadería en forma diferida, los intereses no forman parte del valor en aduana y se debe proceder a hacer un ajuste a deducir. Recuerden que el derecho de exportación grava la exportación a consumo de mercaderías, no sobre el valor de intereses. También dentro de la fórmula para calcular el valor en aduana, una vez que tomamos el FOB, tenemos el valor FOB con la comisión incluida, sumamos los ajustes a incluir, restamos los ajustes a deducir, se debe restar el valor CIF de los insumos temporales que tenga el producto que se está exportando. ¿Por qué? Porque no se pagan derechos de exportación, como vimos en la clase pasada, sobre insumos importados en forma temporal. O sea que al FOB le suman los ajustes a incluir, le restan los ajustes a deducir y le restan el valor CIF de los insumos temporales. Y hablamos de valor CIF de insumos temporales porque se toma a valor CIF o valor en aduana. ¿Por qué? Porque los derechos de importación no se pagaron sobre los insumos temporales, se garantizaron. Entonces por eso se toman a valor CIF, sin el valor de los derechos. Y a este cálculo de tomar el FOB, sumarle los ajustes a incluir, restarle los ajustes a deducir y restarle el CIF de los insumos temporales, si el exportador incluyó los derechos dentro del FOB, se debe aplicar el coeficiente de exportación para sacar los derechos que están incluidos dentro de ese valor FOB. Quedaría ahora explicar la fórmula o el algoritmo para calcular los reintegros, los reintegros es la devolución total o parcial de los insumos por los insumos o mercaderías nacionales que se compraron. El Estado le reintegra total o parcialmente, porque es un porcentaje, los impuestos interiores que se pagaron sobre insumos y materias primas que forman parte del producto que se está exportando. ¿Y por qué el Estado reintegra este dinero? Porque la exportación se debe realizar libre de impuestos. Entonces, todos los impuestos interiores, sin tener en cuenta el IVA, que están incluidos dentro de materias primas, insumos o servicios que se pagan durante el proceso de fabricación del producto que se está exportando, el Estado se los reintegra. ¿Para qué? Para que la mercadería salga del país sin estar gravada por este tipo de impuestos. ¿Por qué? Porque cuando la mercadería ingrese al país del comprador, va a pagar los impuestos del otro país. Si no, tendría una doble carga impositiva la mercadería y el valor sería muy grande. Y aparte, bueno, está prohibido por la Organización Mundial de Comercio exportar impuestos. Habíamos dicho en una de las primeras clases que los únicos impuestos
que gravan la exportación son los impuestos a las ganancias, o sea que el exportador tiene que pagar impuesto a las ganancias sobre la ganancia que le genera la exportación. Y además, bueno, en nuestro país, a partir del año 2002, las exportaciones están gravadas con el derecho de exportación o la retención. Bueno, nos vemos en la próxima clase.